y se congregaron en Soco, que pertenecía a Judá. Después acamparon entre Soco y Aseca en Efes-Damim. También Saúl y los hombres de Israel se reunieron y acamparon en el valle de Ela y dispusieron la batalla contra los filisteos. Los filisteos estaban a un lado sobre una colina y los israelitas al otro lado sobre otra colina, y el valle estaba entre ellos. Entonces, de las tropas de los filisteos salió un paladín que se llamaba Goliat, de Gat. Este tenía de estatura 6 codos y un palmo. Llevaba un casco de bronce en la cabeza y estaba vestido con una cota de malla de bronce que pescaba ciclos. Sobre sus piernas tenía grebas de bronce y entre sus hombros llevaba una jabalina de bronce. El asta de su lanza parecía un rodillo de telar, y su punta de hierro pesaba 600 ciclos, y su escudero iba delante de él. Entonces se detuvo y gritó al ejército de Israel diciendo: ¿Para qué salís a disponer la batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él puede luchar conmigo y me vence, nosotros seremos vuestros esclavos. Pero si yo puedo más que él y lo venzo, vosotros seréis nuestros esclavos y nos serviréis. Y el filisteo añadió: Yo desafío hoy al ejército de Israel. Dadme un hombre para que luche contra mí. Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se amedrentaron y tuvieron mucho temor. Ahora bien, David era hijo de un hombre efrateo de Belén de Judá, que se llamaba Isaí, y que tenía 8 hijos. En los días de Saúl este hombre era anciano, de edad muy avanzada. Los 3 hijos mayores de Isaí habían ido tras Saúl a la guerra. Los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, Abinadab, el segundo, y Sama, el tercero. David era el menor, y mientras los 3 mayores habían ido tras Saúl, David iba y volvía de donde estaba Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Aquel filisteo se aproximaba por la mañana y por la tarde, presentándose así durante 40 días. Entonces Isaí dijo a su hijo David: Toma, por favor, para tus hermanos un efa de este grado tostado y estos 10 panes, y llévalos deprisa al campamento donde están tus hermanos. Lleva también estos 10 quesos para los jefes de familia. Averiguad si tus hermanos están bien y toma alguna prenda de ellos. Saúl y ellos, con todos los hombres de Israel, están en el valle de Ela, combatiendo contra los filisteos. Siéntese, hombre. Los israelitas y los filisteos estaban dispuestos, ejército contra ejército. Las cosas que David traía las dejó en manos del guarda de equipaje, y corrió hacia el ejército. Cuando llegó, saludó a sus hermanos, deseándoles paz. Entonces, mientras hablaba con ellos, he aquí aquel paladín que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió del ejército de los filisteos y repitió las mismas palabras las cuales oyó David. Todos los hombres de Israel, al ver a aquel hombre, huían de su presencia y tenían mucho miedo. Los hombres de Israel decían: ¿Habéis visto a ese hombre que ha salido? Él se adelanta para desafiar a Israel, y sucederá que al que lo venza, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, le dará a su hija, y eximirá de tributos a su casa paterna en Israel. David habló a los que estaban junto a él y preguntó: ¿Qué harán por el hombre que venza a este filisteo y quite la afrenta de Israel? Porque, ¿quién es el filisteo incircunciso para que desafíe a los escuadrones del Dios viviente? La gente le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que lo venza. Eliab, su hermano mayor, le oyó hablar a los hombres. Entonces Eliab se encendió a venir en contra de David y le preguntó: ¿para qué has descendido acá? ¿Y con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu arrogancia y la malicia de tu corazón. Has descendido para ver la batalla. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No fue solo una palabra?
Se apartó de él hacia otro y preguntó lo mismo, y la gente respondió igual que antes. Las palabras que David había dicho fueron oídas y le fueron referidas a Saúl, quien le hizo venir. Y David dijo a Saúl: no desmaye el corazón de nadie a causa de él. Tu siervo irá y luchará contra ese filisteo. Saúl dijo a David: tú no podrás ir contra ese filisteo para luchar contra él, porque tú eres un muchacho y eres un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo ha sido pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba alguna oveja del rebaño, yo salía atrás de él, lo hería y rescataba de su boca. Si se levantaba contra mí, yo lo agarraba por la melena, lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Y David añadió: Jehová, quien me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David: ve, y que Jehová sea contigo. Saúl vistió a David con su propia armadura, le puso un casco de bronce sobre su cabeza y lo vistió con una cota de malla. Luego David se ciñó la espada de él sobre su ropa e intentó andar, porque no estaba acostumbrado. Entonces David dijo a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque no estoy acostumbrado. David se quitó de encima aquellas cosas. Entonces tomó su cayado en la mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en la bolsa pastoril, en el zurrón que llevaba. Con su honda en mano se fue hacia el filisteo. El filisteo venía acercándose a David, precedido de su escudero. Cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco, porque era un joven de tez rosada y de hermoso semblante. Y el filisteo preguntó a David: ¿acaso soy yo un perro para que vengas contra mí con palos? Y el filisteo maldijo a David por sus dioses. También el filisteo dijo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a los animales del campo. Entonces David dijo al filisteo: tú vienes contra mí con la espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Te cortaré la cabeza y daré hoy los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a los animales del campo. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. También estos congregados sabrán que Jehová no libra con espada ni con lanza. De Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestra mano. Aconteció que cuando el filisteo se levantó y se fue acercando al encuentro de David, éste se dio prisa y corrió al combate contra el filisteo. Entonces David metió su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la arrojó con la honda, hiriendo al filisteo en la frente. Tírasela. ¡Oh! Me peñascazo. La piedra quedó clavada en su frente y éste cayó de bruces en tierra. Así venció David al filisteo con una honda y una piedra, y lo mató sin tener espada en su mano. Entonces David corrió, se puso sobre el filisteo y tomando la espada de éste, la sacó de su vaina y lo mató cortándole la cabeza con ella. Anda, con el palo, pégale con el palo. Pégale. Cuando los filisteos vieron muerto a su héroe, huyeron. Entonces los hombres de Israel y de Judá se levantaron gritando y persiguieron a los filisteos hasta la entrada de Ekron y hasta las puertas de Ekron. Los cadáveres de los filisteos yacían por el camino de Saraim hasta Gat y Ekron. Quédate quieto que estoy muerto. Bien, damos por concluida este pequeño fragmento que fue la dramatización acerca de David y Goliat. Ahí viene con un palo la niña. ¡No! ¿Terminó en la estación? Ahora la niñita. Me peñascazo. Oye, el bronce no se dio ni bronce, lo vendieron todo.